Congresista de Perú Libre para ver además cómo están sintiendo en el partido y en la bancada en particular la necesidad del nuevo premier. El congresista Alex Flores nos acompaña esta noche y lo recibimos por supuesto aquí en Grimanche. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Qué gusto conocerlo, señor. Igualmente. Bienvenido. Está usted en su casa. Gracias por acompañarnos. A usted por invitarme, muchas gracias. ¿De qué región es usted, congresista? De Ayacucho. Usted es ayacuchano. Sí. ¿De qué parte de Ayacucho? De Fajardo, de la provincia de Fajardo. De Víctor Fajardo. Correcto. ¿Y específicamente de qué? El distrito de Canaria. Canaria. Así es. ¿Eso a cuántas horas está de Huamanga? Huamanga está a 4 horas, está hacia el sur de Ayacucho. Es un distrito que está, bueno, como la mayoría de los distritos de nuestro país, abandonado, olvidado, relegado, ¿no? ¿Es un distrito agrícola, campesino? Netamente agrícola, campesino, efectivamente. Es uno de los distritos que fue afectado por la época de la violencia. Seguro. Y que necesita atención de parte del Estado. Correcto. ¿No? Quería comenzar por ahí porque no habíamos tenido oportunidad todavía de conversar con congresista Flores y le agradezco mucho que se haya animado a estar con nosotros. Y tengo varias preguntas que hacerle, sobre todo porque Perú Libre es una suerte de termómetro de cómo pueden estar hoy las cosas en el ambiente político. ¿Se sabe ya quién será el reemplazo de Aníbal Torres? Bien, en primer lugar también agradecerte por la invitación. Encantado, Carlos, congresista. Un gusto estar aquí para poder conversar. Por supuesto. Bueno, nosotros no sabemos todavía quién va a ser el nuevo premier. Recuerde que el presidente ha renunciado a Perú Libre. Sin duda. Ya no tiene vínculos. Sin embargo, creemos que por la necesidad de la coyuntura política que vivimos, se debería nombrar una persona que tenga el perfil político de izquierda, una persona contundente, una persona que pueda ayudar a superar esta crisis política en la cual estamos viviendo. Y eso no significa de ninguna manera, como quieren los de la derecha, alguien que les dé la razón a todo lo que ellos digan. Por el contrario, debería ser alguien con un perfil más contundente, el doble de lo que era Aníbal Torres, porque en este país tenemos Defíname contundente. Me refiero a que tiene que ser firme en el sentido de que se tiene que respetar la constitución política, se tiene que respetar la voluntad del pueblo. Recuerde usted, Carlos, de que en el Congreso no ha habido realmente una oposición responsable. Por el contrario, hemos visto una obstrucción de parte del fujimorismo y sus operadores, la derecha, la ultraderecha, que no ha permitido desde el primer día, ¿no?, de gobierno, de que pueda avanzarse, pueda implementarse. Sin duda alguna, existen también los errores de parte del gobierno. A estas alturas vemos con claridad, pero tenemos una derecha o tenemos una oposición que está en el plan obstruccionista, y creo que el nuevo premier tiene que ser firme y contundente con ellos, y aquí tenemos que entendernos en base a la Constitución, al Estado de Derecho y sobre todo pensando siempre en nuestro país. Preguntas que surgen de ahí. Uno puede ser de izquierda o de derecha, pero puede ser un buen o un mal gestor, más allá de sus calidades ideológicas. A mí me preocuparía más que sea un buen gestor. No me preocupa que sea un hombre de izquierda o de derecha. Finalmente tiene los contrapesos en el Congreso y en democracia se gobierna con contrapesos, con lo cual creo que podría generarse equilibrios. Pero me preocupa que no sepa gestionar el Estado. Es cierto, es un requisito fundamental. Sin embargo, Carlos, recuerde usted, no basta ser un técnico, un gestor. Seguro. Tiene que ser un político y tiene que estar en consonancia con el planteamiento, con el plan de gobierno del gobierno y del presidente. Si no, no hay fluidez, y ya lo hemos visto. Hemos visto el gabinete Torres, el mismo gabinete Torres, el gabinete de Mirta Vázquez, que no ha habido una consonancia realmente con lo que dice el plan de gobierno de Perú Libre, con la que finalmente se ha llegado al gobierno, y con el presidente. Entonces tiene que haber un entendimiento real, y a la vez que tiene que ser un gestor, y tiene que cumplir en este caso con el planteamiento izquierdista con el cual ha ganado Pedro Castillo, y por eso es que yo le decía, tiene que ser alguien de izquierda, porque uno de derecha, por más gestor que sea, tiene una visión, tiene una óptica y una lectura diferente de los problemas que tiene el país. Y lamentablemente lo que hasta ahora hemos estado viendo son
ministros de derecha, Ajá. que probablemente algunos de ellos sean muy buenos ¿Aníbal Torres técnicos. cumplió con esa expectativa que ustedes tenían? Mire, Aníbal Torres, creo que gran parte de su experiencia se ha pasado, o bueno, no ha podido mostrar, no ha podido realizarlo porque se ha pasado pues defendiendo al gobierno del acecho, del ataque de parte de una oposición golpista, ¿no? Entonces, de tal manera que a nivel de gestión no se ha hecho mucho, pero también hay que ver que la oposición en el Congreso no ha permitido, no ha dejado. Por eso el nuevo premier, aparte de ser firme, contundente en hacer respetar el gobierno, la voluntad popular, también tiene que tener esa capacidad de gestionar y de hacer los cambios urgentes que necesita nuestro país. Interesante cómo lo plantea. Ahora, créame que yo creo también que el presidente de la República es el presidente que gana las elecciones, Así es. que gobierna en función a ese voto, y todo el ruido que se hace alrededor es un voto, no sé si golpista, pero por lo menos esa tesis del fraude era inaceptable. Pero esa legitimidad de origen ganada en las urnas se puede perder en el tiempo Así si es. se comprueban los actos de corrupción que la Fiscalía está investigando. Correcto. ¿Cómo evalúan en Perú Libre esta sombra de corrupción que rodea al presidente de la República? Primero, para nosotros ha sido lamentable en apenas un año escuchar estos cuestionamientos alrededor del presidente de la República y el gobierno, sobre todo con temas de corrupción. ¿Le sorprendió? Por supuesto, me ha sorprendido, nos ha sorprendido, teniendo en cuenta que una de las banderas que ha tenido Perú Libre como un partido de izquierda, y nosotros, los que hemos venido de provincia, es luchar frontalmente contra la corrupción. Pero Sin Perú embargo, Libre en Huancayo tiene visos de corrupción e investigaciones profundas, pero no entremos por ahí. efectivamente. Sin embargo, Carlos, lo que necesitamos aquí son pruebas contundentes, Ok. fehacientes. ¿No las da Bruno Pacheco? No las ha dado, ¿no? Estamos esperando, y si las tienen, que las dé de manera objetiva, imparcial, y nosotros siempre vamos a tener el compromiso de luchar en contra de la corrupción. Pero mientras tanto no se puede hacer, Carlos, aquí veamos las cosas con claridad, no puede haber un cargamontón en función a ello, no se puede paralizar el país, gran parte de la prensa no puede estar en base a especulaciones, tratando de mellar, en este caso, la imagen del presidente. Y lamentablemente muchos políticos, sobre todo de la derecha, quieren sacar provecho de ello. Y esto se ha visto el 28 de julio, con el lamentable y bochornoso hecho en el Congreso, en el cual se ponen a gritar. Se ha llegado a ese extremo, Carlos, de que al presidente de la República le menten la madre. Es algo inaceptable. Entonces hay todo un ambiente, una atmósfera en la cual una parte de la prensa concentrada en nuestro país, los políticos opositores, algunos opinólogos adelantan, ¿no? Todavía sin tener un planteamiento serio, imparcial de parte de la Fiscalía, ¿no? Adelantan opinión y ya quieren hacer ver a Pedro Castillo como culpable. Nosotros no estamos en contra de que se investigue, creo que somos los primeros en que pedimos que sea así, pero mientras tanto se tiene que respetar la investidura del presidente, se tiene que respetar el debido proceso. Le quiero trasladar una preocupación. Cuando alguien gobierna y tiene 4 acusaciones, o investigaciones, me corrijo, 4 investigaciones fiscales, cuando tienes una oposición, como usted lo ha señalado, rabiosa, golpista, utilizo sus términos, desde el Congreso de la República. Pero cuando también tienes una calle que ha calzado con ese sentido común respecto al gobierno, que es amplio, las encuestas además así lo demuestran, cuando tu cabeza, me sitúo en el lugar del presidente de la República y pienso, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se piensa en el país? ¿Cómo se piensa en políticas públicas? ¿Cómo se piensa en implementar cambios estructurales en un país cuando uno está sometido a esa presión todos los días? ¿Por qué le planteo esto? Porque de pronto un acto de grandeza puede ser, paremos esto, negociemos políticamente una salida, ¿o no es posible? Ese tiene que ser el camino, Carlos, yo coincido con usted. Efectivamente, un presidente que está dedicado
todos los días a defenderse, no tiene tiempo para pensar, para trabajar, para implementar las políticas que se necesita a favor del pueblo. Más allá de que su triunfo haya sido justo, ojo, por supuesto. Carlos, Sí. El presidente, yo he visto, ¿no? Ha tenido ese gesto desde el inicio de su gobierno y la derecha, la oposición, no ha aceptado y nunca realmente ha querido sentarse a la mesa para consensuar. Y el ejemplo lo podemos ver ahora. Ha invitado a la presidenta del Congreso para que puedan reunirse y le ha hecho un desaire. No ha ido simplemente. ¿No? La fiscal de la Nación prácticamente está poniendo en duda la imparcialidad, la seriedad de la Fiscalía, de las investigaciones, porque hacen todo un problema en base a que o si va el presidente a la Fiscalía o tiene que ir a Palacio. Pero esa es la anécdota. Al final habrá la declaración. Correcto. Lo que queremos, lo que nos importa es la declaración. Así es. Queremos saber la verdad. Ahora, de pronto Lady Camones no tenía tiempo y ha dicho la verdad, ¿o cree que es un desaire en términos...? Yo creo que es un desaire, ¿no? Porque yo tampoco creo la presidenta del Congreso va a ir cada vez que la llaman desde Palacio, ¿no? Yo retomo las palabras que usted ha dicho. Estamos en una situación crítica que necesita un gesto de grandeza de los políticos. Yo pienso lo mismo. Y creo que lo primordial ahora es que el Ejecutivo, el Legislativo, se sienten, puedan conversar y buscar una salida. No hay por qué apresurarse, que las investigaciones vayan por su canal de manera imparcial, objetiva. Sí. Si se logra demostrar, seremos los primeros en hacer el control político y aplicar lo que se debe en este caso. Pero para que eso ocurra tiene que haber mucho desprendimiento. Y cuando uno está en el poder y lo ejerce y lo sostiene y se lo ha ganado en las urnas, es muy difícil decir me bajo del caballo. Entonces, claro, tiene que haber un acto personal de reconocimiento de una situación que no da más allá de las acusaciones que tienen su que son graves, ¿eh? Organización criminal no es poca cosa, son 25 años. Es insólito para un presidente. Además, ¿cierto? ¿Usted cree que nuestros políticos en el Ejecutivo y en el Legislativo tienen esa calidad, esa capacidad de desprendimiento? Carlos, a estas alturas, en realidad, siendo sincero, me causa duda. Sin embargo, tenemos que entender la gravedad del asunto, de la coyuntura política social que vivimos, y por lo tanto hay una obligación moral histórica de que nuestros políticos, nuestros líderes, se pongan a conversar y a consensuar, porque no hay otra salida. No es como piden los golpistas desde un inicio, sin razón, sin pruebas, la renuncia de Castillo, la vacancia de Castillo, tampoco como un sector de algunos políticos caviares que ahora están promoviendo el adelanto de elecciones. A nada nos conllevaría. Personalmente yo no tengo miedo, nos vamos, está muy bien, pero pensemos en el mañana. Si no hacemos las reformas necesarias, cerramos el Congreso, adelanto de elecciones, probablemente ocurra lo mismo con el nuevo Congreso, con el nuevo presidente, porque estamos bajo las mismas reglas, con los mismos partidos y probablemente con los mismos actores. Una crisis de representatividad muy grande. Y aquí hay una crisis que hay que hacer una autocrítica en los partidos. Usted puede ver en la elección nada más del presidente del Congreso, ¿no? De un solo partido han renunciado, o un solo partido ha tenido 3 candidatos, ¿no? Lady Camones, que venía de Alianza para el Progreso, Héctor Acuña, también de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, también de Alianza para el Progreso. De acuerdo. Y tenemos un Congreso con 13 o 14 bancadas que realmente preocupa. Pero además, hay una falta de coherencia en los políticos, pero también en los partidos. Porque hay algunos partidos, ¿no? que plantean una cosa, bancada es otra cosa. Correcto, estamos de acuerdo. ¿no? Entonces llegan y luego no cumplen con la población. Pero este escenario que usted describe además se encuentra con un congresista acusado de violación sexual en el seno del Congreso. Efectivamente. Y con un congresista sentenciado a 6 años de cárcel por corrupción, por el Poder Judicial en Piura. Entonces, claro, tiene que haber un mea culpa de los dos lados, sentarse a conversar y esa grandeza de la renuncia. Yo creo que los niños no están por esa labor, por ejemplo. Sí, es lamentable lo que dices, Carlos. Los 12, porque parece que ya no son 6, sino que son 12. Bueno, eso ha dicho y esperemos que puedan... Que lo prueba, que lo corroboren, por supuesto, ¿no? Es lamentable, nosotros rechazamos, yo siento vergüenza ajena
de cómo se ha llegado a este nivel, ¿no? Congresista acusado de violación en las instalaciones del Congreso de la República. Yo creo que en este caso se debe investigar con celeridad y todo el peso de la ley, ¿no? Y se debe dar el ejemplo a la ciudadanía, a la población, de que nadie está pues blindado, nadie puede hacer actos valoro su reflexión, pero ¿qué nos hacemos con la vergüenza ajena? Si no hay acción política, y ustedes siendo gente de izquierda en Perú Libre, como lo han demandado al Premier, de pronto son los que tendrían que exacerbar un poco más las contradicciones, siguiendo el lenguaje propio de la izquierda, y buscar una salida que tenga que ver de pronto con otra posibilidad, ¿no? Sí, Carlos, yo creo que este año para nosotros ha sido de aprendizaje. Definitivamente hay mea culpa que hacemos como bancada, como partido, y en base a ello vamos a replantear en esta nueva legislatura, en la cual efectivamente tenemos que realizar el rol de un verdadero partido, de una bancada de izquierda, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a plantear de que vamos a ser principistas si es que al presidente de la República se le demuestra con pruebas... Esa es la línea de no retorno. Efectivamente. La comprobación de la corrupción para ustedes es una línea de no retorno. Definitivamente. Creo que la corrupción tiene que ser combatida, venga de donde venga, caiga quien caiga, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra, nosotros somos principistas, hay que respetar la voluntad popular y hay que buscar consensos, trabajar en favor del pueblo, ¿no? Me tengo que ir, congresista Flores, en 30 segundos. ¿Se arrepienten en Perú Libre de haber llevado a Pedro Castillo en su plancha presidencial? No, de ninguna manera. Es que ha habido otras coyunturas, era muy diferente, y yo creo que cada uno va a responder al pueblo por sus acciones, efectivamente. Congresista Flores, véngase a conversar cuando quiera. Siempre es importante escuchar a Perú Libre. Muchas gracias. Un gusto haberlo conocido. Buenas noches. Ale Flores, congresista de Perú Libre, ha estado con nosotros en el programa en un país